he armado tremendo revuelo en TikTok porque la cantante, actriz y jueza de hierro en el reality de cantantes La Academia de México ha destrozado supuestamente una de las canciones más emblemáticas de Mon Laferte, como es Tu falta de querer. ¿Qué es lo que ha podido pasar con la estrella del teatro musical? Bueno, chicos, vamos a escuchar poquito a poquito qué es lo que ha pasado con Lolita Cortés. Seguramente alguna explicación técnica vamos a encontrar con este suceso que no paran de taguearme desde hace 2 días. Vamos a verla. Efectivamente, en los pocos segundos que llevamos se escucha una voz que está completamente descolocada, una voz mixta que es tremendamente estridente y molesta al oído, es decir, es un sonido desagradable de escuchar, una frecuencia de vibrato que está exageradamente lenta, además de las desafinaciones que también se escuchan durante este pequeño fragmento. Ahora bien, yo no puedo dejar de recordar que yo ya he hecho otro análisis de Lolita Cortés y sonaba completamente diferente a lo que estamos escuchando ahora. Yo no sé si se trata de una parodia que está haciendo Lola Cortés o realmente está cantando en serio. Ahí ya, como solamente no ves el contexto, solamente te ponen ese pedacito donde realmente lo ha hecho mal, no sabes realmente qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Estoy analizando algo, pero perfectamente puede ser que esté bromeando, que esté haciendo una parodia, ¿no? No sé. El tuán que tiene es tan estridente que me parece lo más cerca a una parodia que a una persona cantando realmente. No me cuadra esta voz en Lolita Cortés. Es como... ¡ah! Es como muy molesto, o sea, lo estoy haciendo yo misma. A mí misma me molesta ese sonido. No me cuadra para nada. ¿Te das cuenta? El vibrato es tan lento, es exageradamente lento. Vamos a escucharla también cantando otra cosa, ¿no? Porque a mí no me cuadra esto, ¿eh? Esto tiene que tener una explicación. Todo está mal. O sea, no es un momento de la canción. No, está todo mal. No me sirve que me digas, sí, pero los tonos los alcanzó. Sí, los alcanza, ¿de qué manera? No se puede escuchar. Parece una broma. Por eso les digo que no puede ser, porque es una persona que está muy preparada. Te puede parecer prepotente, soberbia o lo que tú quieras ponerle, lo que te pueda parecer. Pero es una persona que está realmente preparada para cantar. Otra de las cosas que también quiero que tengamos en cuenta es que Lolita Cortés ha pasado por un proceso, una enfermedad muy fea que perfectamente puede haber llevado a un cambio a nivel vocal. Eso también puede llegar a ser por la medicación, por pérdidas bruscas de peso, por cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber afectado a sus cuerdas vocales. Por ejemplo, le pasó a Adele. Cuando bajó de peso tan abruptamente, Adele tuvo problemas en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, estas cuerdas, se tienen que amoldar a la nueva forma física, se tienen que amoldar a su nuevo cuerpo, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, toda esta zona también se puede llegar a ver afectada. Así que no sabría decirles, chicos, si esto es real o no es real. Lo que sí les puedo decir es que de ser real, pues está muy mal hecho, ¿no? Cuando intenta ir a tonalidades más bajas, lo sigue haciendo en mixed voice y es como que se descuadra, es como que falta de cuerpo, digamos, y falta de soporte en esas notas, ¿no? Es como una principiante cantando una canción que se le escapa totalmente, ¿no? Vamos a intentar investigar un poco más.
cuando va a la octava abajo, la voz suena un poquito mejor que cuando intenta ir a esos agudos. Una voz muy de comedia musical, pero que está sonando pues demasiado estridente, con muchísimo twang, tanto que es molesto al oído. ¿Ves? ¿Me cuesta tanto creerme esto? Ahora tengo más dudas todavía. Este video lo han subido el 5 de julio del 2022 haciendo la misma canción. Si fue en broma, pues es que está habituada a hacer esta broma muchas veces, porque ya lo he hecho aquí también, ¿no? También sonando como demasiado estridente. Si ha querido hacer una broma imitando a Mon Laferte, no tiene nada que ver esta parodia con lo que hace Mon Laferte y con el sonido de la voz que tiene Mon Laferte. Me cuesta creer esto. Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó. ¿Y cómo disimular que mi alma se derrumbó? ¿No tiene ni punto de comparación? Esta voz cantando por cobardía no tiene ni punto de comparación. Por eso yo digo, lo más probable es que esté haciendo una parodia. No tiene color, no tiene punto de comparación, fíjate. Pensé que te podía reemplazar. No, creíste que me ibas a olvidar. Yo, A ver, jamás tú. efectivamente, ella, al ser una cantante de comedia musical, de teatro musical, está acostumbrada a este tipo de colocaciones en la voz mixta. Trabaja muchísimo en teatro con este tipo de colocación tan necesaria porque les hacen cantar en tonalidades realmente agudas. En este caso es una voz con muchísimo cuerpo. Fíjate el belting tan potente que tiene. Y en este caso no me está sonando estridente. También es cierto que estamos a final de la cuarta octava, todavía no pasamos a esas notas de la quinta, que vamos a intentar escuchar algunas. Que otra piel con tanto y tanto amor. Esto es un si bemol en una voz de cabeza, pero fíjate el vibrato. No tiene punto de comparación, es otro tipo de vibrato. Sé bien que hoy extrañas mi calor. Te quise hablar, pero al llorar mi voz. Aquí sí hemos pasado a un mixto de la voz que evidentemente suena un poco estridente. Ella tiende a tener mucha estridencia y mucho twang a la hora de hacer la voz mixta, que es un re de la quinta octava, pero de ninguna manera es tan estridente, tan apretado como lo está haciendo en la canción de Mon Laferte. O sea, no tiene punto de comparación. Son dos personas completamente diferentes cantando. Por cobardía ya me olvidé de amar. A ver, otra cosa ya es que no te guste como canta Lola Cortés, que te parezca demasiado exagerada. Yo por momentos sí es verdad que la encuentro como demasiado pasional. En este caso, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cómo ha interpretado Por Cobardía y la encuentro correcta, totalmente correcta. La encuentro en un forte, la encuentro en un belting, la encuentro con voz mixta y todo. Aquí lo ha tenido que tocar todo porque es una canción tremendamente difícil de interpretar. Me quedo con los pies colgando porque no sé si se trata de una parodia o si de realmente está cantando en serio. Pero si realmente ella está cantando así, este proceso por el cual ella ha pasado le ha afectado tremendamente a nivel vocal. Esa sería mi explicación. Pienso que técnica y lógica a lo que hemos escuchado en el primer vídeo. Evidentemente, hay desafinación, evidentemente hay una voz que está completamente descolocada, una frecuencia de vibrato que está tan lenta, exageradamente lenta, que cuesta bastante escuchar, y lo que más me llama la atención es la estridencia de la voz que se hace incómoda de escuchar. ¿Es parodia o no es parodia? Me lo dirán ustedes en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más contenido como el que acabas de ver.